Bien, abran sus Biblias y manténganse sin salir de Mateo 13. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo y vamos, espero yo, aprender. Yo cuando estuve recorriendo estas parábolas del Señor, me di cuenta que hay mucho que aprender y no siempre los pastores le tomamos en cuenta. Comenzamos con la parábola del sembrador. En el versículo 1 del capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, esperamos que aprendamos que el oído está para oír y para oír con especial interés. Vamos a seguir leyendo porque luego dice el propósito de la parábola o las parábolas, y luego él explica desde el versículo 18 en adelante, él explica esta parábola que ya leímos, la del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice, versículo 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a ver, esto es lo que él nos dice. Bien, nosotros vamos ahora a elaborar un poco esto a nivel práctico. Yo viví en el campo, yo sé lo que es sembrar semilla. Y cualquiera de ustedes seguramente también sembró algo, por lo menos en la huerta, por ahí, pero allí no se puede probar todo porque no hay pedregales, no hay nada de lo que aquí se dice, y tampoco quizás espinos o falta de agua, porque algo un poquito por allí, una huertita para tener lechuga y zanahoria y qué yo cuánto, uno va y riega y ya está. Pero cuando el sembrador salía a sembrar, la cosa era así. Él ponía como una bolsa aquí, la semilla estaba aquí adentro. Y él primero araba la tierra, luego sacaba la semilla y la tiraba. Y esa semilla estaba allí. Y luego pasaba con un sistema eran triángulo que se hacía y lleno de tipo de clavo largo, todo era de hierro, tipo rastrillo, dice el hermano. Podemos llamar como queremos. De cualquier manera,
un caballo, o generalmente un caballo, tiraba eso y pasaba por esa tierra, y lo que hacía esto era que cubría con tierra la semilla, si no, no va a germinar. Entonces, de ahí que él no habla de la falta de agua en este caso, pero eso es muy importante, que llueva y que no espere demasiado tiempo antes de llover, porque puede echarse a perder la semilla. Pero suponiendo que, siguiendo solamente lo que él menciona, y él dice que cuando alguno oye la palabra de Dios, bueno, comenzando él dice, se juntó mucha gente y les habló muchas cosas. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Claro, los caminos eran de tierra dura, allí nada germinaba. Iban las carrozas por allí, algunos andaban montando caballos y se iban por ahí, gente que caminaba, y eso no era como para que germine la semilla. Pero la semilla caía allí, no se podía cuidar para que alguna no caiga allí. Esa semilla, como estaba a la vista, porque no se cubría con la tierra, venían las aves del cielo y las tragaban. Un buen lunch para las aves, porque ellas necesitan comer, y que sabían ellos que eso era para que germine, etc. De todos modos, ellos lo comían. Ahora, esto todo tiene significado muy interesante. Por ejemplo, allá en Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa expresión, regiones celestes, en el aire, es como decimos que vuelan, y se dice que están en esas regiones que viene a ser en el cielo. Son realmente, no es que están en el cielo donde habita Dios, etcétera, pero hacia arriba siempre hablamos del cielo, hacia abajo del infierno. Bueno, y él advierte aquí que esas aves, bueno, van y se tragan la semilla que está a la vista. ¿Por qué? Porque la tierra no la cubrió. Entonces, se la tragan. Esto se compara con aquella persona que escucha el Evangelio, pero Satanás es tan astuto que tiene sus aves, sus demonios, para que hagan que la persona que escuchó olvide, como que o no entendió, aun cuando sí entendió, pero luego olvidó qué se le dijo sobre esto. Y uno trabaja y dice, bueno, acepte que usted sembró y esa semilla, sin que usted tenga la culpa, cayó junto al camino. Y eso, naturalmente, al no cubrirse con tierra, acabóse, echó a perder. Pero, afortunadamente, eso no fue lo único. También, dice más adelante, mientras sembraba, parte cayó junto al camino, y luego dice, parte cayó en pedregales. ¿Y qué significa esto? Bueno, la piedra está tal vez 3-4 milímetros de tierra, y el resto es piedra. Ahora, la planta va a germinar pronto. ¿Por qué? Porque tiene tierra y tiene calor del sol que necesita para germinar. Pero ocurre que ni bien germina, necesita profundizar sus raíces y no puede. La piedra no le permite. Entonces, por supuesto que ahí está el problema. ¿Cómo interpreta Jesús esto? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Tiene usted esa experiencia? Dice, sí, yo quiero ser, ore por mí, yo quiero ser cristiano. Y luego vamos y decimos, fulano de tal recibió al Señor Jesús. Yo confío más en aquellos que toman tiempo. Y no es que así nomás reciben. Y porque no recibieron nada. En realidad, cualquier cosa, cualquier problema, y ya no son más cristianos. Dice, al momento le recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuáles son esas aflicciones por causa de la palabra y todo eso? Bueno, piensen, un joven o una joven va a una iglesia con un amigo o amiga y de verdad parece haber recibido al Señor. Llorando confiesa sus pecados. Pero va a su casa y todos los miembros de la casa se oponen. Papá, mamá, tíos, hermanos, hermanas, todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Bueno, es lo que dice aquí. No tiene raíz en sí. Si tuviera raíz, va a continuar creciendo. Porque la planta necesita savia. Y la savia está en la profundidad. Mi papá, que trabajó todo el tiempo en el campo, y yo siempre sabía que el pino, por ejemplo, no tiene raíces profundas. Por eso cuando viene un viento muy fuerte, la planta toda, de raíz y toda, se cae en dirección opuesta al viento. El viento la tira. Si es sur, va a caer al norte, pero van a caer. Y papá me contradijo, dijo, no es necesariamente así. Donde hay vientos que soplan con frecuencia, la planta se fortalece y profundiza sus raíces. Bueno, sabía más que yo y está bien. La mayoría saben más que yo. ¿Qué problema hay? Que alguien sepa más. Yo aprendí una lección, que la planta cuando es golpeada por el viento, profundiza su raíz. Y es así. ¿Por qué? Porque si está en un lugar muy sereno, donde nunca hay tormenta, donde nunca soplan vientos muy fuertes, esa planta, cuando llega una tormenta, aunque no sea tan fuerte, no va a resistir. Bueno, más adelante él sigue hablando, dice, otro fue sembrado entre espinos. Eso de espinos es tal vez el más difícil de entender porque no parece tan grave. Piense, usted siembra una semilla y la semilla cayó justo entre espinos y ahí se tejen por todas partes. La planta, sí, germinó, creció un poco, pero no puede continuar y se agacha así y no crece derecho. Esas espinas no le permiten crecer. Entonces, por supuesto que está allí, pero al no crecer, aun si no se seca, difícilmente, si es una planta frutal, difícilmente le dé fruto, porque no tendrá la estatura que necesita y que es natural que la tenga. Por eso, esta cuestión del sembrador, al final, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay dos cosas acá. Primero, tengamos un poquitito de tiempo para hablar sobre esta que oye la persona que oye la palabra y entiende. Entonces, miren, hay un ejemplo en la Biblia que es el capítulo 8 de Hechos. Allá está Felipe, que está evangelizando al etíope. Lo primero que él preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, él subió al carro, tirado por animales, y allí comenzó a explicarle. El hecho que él le haya explicado, todo comenzó porque el hombre admitió que no entendía. A veces nosotros a boca de jarro queremos meter en la mente de la persona tanta enseñanza que nos tomó años para entender y queremos que en cosas de 10 minutos entienda. Había un pastor que decía, no hay que tomar más de 20 minutos con una persona para evangelizar. Qué raro. No se puede así. Y era un famoso predicador de allá de una parte de Estados Unidos más al norte y al este, por ahí, por esa zona.
Tenía una iglesia muy grande, 16,000 miembros. Pero evangelizar así, si uno le preguntara qué entiende toda esa gente de ser evangelizados, no sé qué diría. Porque la evangelización requiere más paciencia, más tiempo, y cuanto más tiempo, más difícil se hace el trabajo. Porque hay que esperar que la persona realmente entienda de qué se trata. Aquí, varias veces, como vienen de otras iglesias buscando una iglesia que predica la pureza de la doctrina bíblica, dicen, pastor, yo me tengo que bautizar de nuevo. Digo, dime una cosa, porque no se puede decir sí o no. ¿De qué lugar viene? ¿De qué iglesia? Si me dice mormón o testigo de Jehová, automáticamente usted nunca fue evangelizado. Pero si me dice, por ejemplo, de las Asambleas de Dios o alguna otra iglesia parecida, y yo le dije, dime una cosa, tú recibiste al Señor Jesús antes del bautismo, número 1. Número 2, fuiste bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión. Si me dice sí, bueno, entonces, asunto tuyo. Si quieres volverte a bautizar, yo no tengo problema para bautizarte. Pero si no, no. Pero hay iglesias que cada uno debe ser bautizado. Una vez acá una hermana me estaba preguntando, pero ¿cómo puede ser? Fulano de él, un misionero, y automáticamente bautizaba a hermanos que venían incluso de esta iglesia. Hay que bautizar de nuevo. Dice, ¿por qué lo hacen? Digo, tú, nena, tienes que entender lo que pasa. Tú no entiendes. Ellos reciben apoyo, ayuda económica de Estados Unidos, que alguna iglesia o alguna misión o varias iglesias apoyan. Para poder probar que están haciendo algo, hay que informarles nombre y todo, foto y todo de cuántos han bautizado. Entonces, la gente allá entenderá que todos estos que fueron bautizados por ese misionero acababan de oír el Evangelio. Y es un fraude de A hasta Z, pero es lo que se hace. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y el día que yo comience a hacer eso, échenme de acá. Ahora vamos a leer aquí el trigo y la cizaña, desde el versículo 24. Siempre estamos en Mateo 13. Me gusta mucho cómo Jesús enseñaba así con estas parábolas, porque yo dije, a ver, voy a mirar qué es lo que significa. Todos sabemos lo que es parábola, pero ¿qué dice el diccionario bíblico? Dice así, comparación, refrán, proverbio, lenguaje figurativo, mediante el cual se enseña alguna verdad literal. Una parábola puede aclarar o ensombrecer la enseñanza. ¿Cómo? Puede aclarar o desaclarar. Yo inventé la palabra segunda, ¿no? Mateo 13 abunda en parábolas. Y bueno, al leerlas y analizarlas, podemos darnos cuenta de la capacidad de enseñar de nuestro Señor. Nadie jamás se ha comparado con Él. Fíjense ustedes, Él podía hablar a un auditorio donde había personas muy cultas y personas muy incultas, y todos entendían. Le voy a dar un ejemplo. Fíjense lo que dice en Juan 7, 45 en adelante. Juan 7. Vamos a leer un poquitito aquí, para ver cuán importantes son las parábolas. Dice así, voy a leer desde el 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas de Cristo, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, es decir, soldados, para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre
Sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y salten de allí el versículo 45, porque ellos mandaron a unos alguaciles que traigan a Jesús. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es nada raro que no hayan creído. Pero esta expresión de estos que no tenían cultura, nunca los policías tienen mucha cultura, mucho doctorado, y menos en teología. Ellos no estudian eso, ellos estudian otras cosas. Sin embargo, ellos admitieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿De qué exactamente él estaba hablando? Bueno, si uno lee un poco antes, tal vez se entera de algo, pero no todo está aquí tan ordenado. Lo que ocurrió, lo que impresionó a estos mensajeros de estos judíos jerarcas eclesiásticos, fue la clara enseñanza de Jesús. Allí no había términos difíciles o casi imposibles de entender. Él hablaba con claridad meridiana, ellos podían entender. Y no importaba si el que escuchaba era un pescador, un agricultor, un albañil, cualquier persona por ahí, tal vez un comerciante, que todo lo que estudió es cómo llevar adelante su comercio y todo eso, los productos que vendía, lo que fuera. Pero de estos asuntos espirituales, del cielo, del reino de Dios, de salvación, de perdón de pecados y todo esto, era algo que no era de ellos. Sin embargo, nuestro Señor, sí, conocía todo esto y lo hacía tan sencillo que la gente quedaba admirada. ¿Sabe una cosa? La experiencia me ha enseñado que ser sencillo en la enseñanza es mucho más fácil que difícil, que ser difícil, complicado. Porque usted tiene que usar palabras. Yo una vez tuve esa experiencia, fue en Puebla, México. Yo tenía una copia de algo que yo no entendía, pero dije, voy a impresionar a la gente, como alguien que sabe. Bueno, y hablé de una cosa, yo ya no me acuerdo qué era, hubiera guardado esto para el futuro, pero yo no guardé. Cuando terminé de hablar, se levanta un hermano que se notaba que entendió muy bien y entendió los errores. Y me comienza a interrogar. Yo no sé cómo salí del apuro, lo que sé es que salí de alguna forma. Pero tuve que usar terminología, datos, evaluaciones, que yo nunca estudié ni entendía. Pero para impresionar. Bueno, Jesús no hacía eso. Y ahí aprendí esa lección. Le pedí perdón al Señor. Sé que me perdonó, hace demasiados años que pasó eso. Pero recuerdo que fue en Puebla, México. Vinieron de muchas iglesias para escuchar. Todos los estudios estaban, a mi juicio, muy bien. Pero ese estudio me pareció que fue un fiasco, por decirlo poco. Y ahí es donde aprendí que uno tiene que tener mucho cuidado. Afortunadamente, la evangelización, llevar a las almas a los pies de Cristo, no es nada de otro mundo. Uno no tiene que entrar en terrenos que ni lo entiende bien y pierde tiempo, enoja a la otra persona, se sube la adrenalina de uno y del otro y ahí están peleando con palabras de aquí para allá. No hace falta. Solamente presentar el Evangelio. Notable porque volviendo al caso de Felipe y el etíope de Hechos 8, cuando él invitó y dijo, bueno, sube aquí, él subió, Felipe,
Y justo en ese momento, el etíope estaba leyendo la parte de Isaías 53. Como oveja al matadero fue llevado y como cordero, algo así. O como cordero fue llevado y como oveja al que lo trasquila, no abrió su boca, etc. La pregunta era una sola, la del etíope. ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y dice que de allí en adelante, de Isaías en adelante, hasta el ascenso de Jesús, sin duda alguna, él comenzó a hablarle. ¿Y saben qué pasó? Seguían viajando. Y sin duda habrá mencionado también los bautismos allí, que primero Juan el Bautista bautizó, bautismo de arrepentimiento, luego se bautizaron 3,000 en Jerusalén, luego otros tantos 5,000 también en Jerusalén, como la iglesia creció, etc. Y el etíope llegan a cierta corrida de agua, tal vez había un puente, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta fue, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que él usó, la palabra Jesucristo, es compuesta. Jesús es su nombre, nombre de nuestro Salvador. Cristo no es nombre, es su título, Mesías en hebreo. Lo que dijo este hombre fue, yo creo que Jesús es el Mesías, porque esa era la discusión, si era o no era. Bueno, entonces bajaron del agua, Felipe y el etíope, y lo bautizó, y el etíope siguió su camino. Nada le atrajo, porque él era negro de Etiopía, pero era judío. No hace tantos años que había una oleada de judíos de color que fueron llevados a Israel, pues se identificaron que eran hermanos, eran judíos. Pero este hombre fue a Jerusalén para ver si recibía alguna ayuda espiritual. Evidentemente nada recibió allá. Y entonces regresando estaba leyendo los pergaminos, no el capítulo tanto de Isaías porque eso no existía, pero existían escritos que él sí tenía. Y comenzó a leer, y al leer Dios lo vio, y Dios fue quien condujo a Felipe para que fuera a ese lugar. El Espíritu Santo le habló a Felipe, que había allí un hombre que estaba buscando la verdad. Yo no digo que ustedes o nosotros hoy tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos guíe dónde están los que van a recibir. Nosotros tenemos que hacer lo que el sembrador hizo. Él sembró, él sabía que no todo lo que está echando en esa tierra preparada para que luego, germine y crezca y dé fruto o semillas, no todo va a aprovechar. Había de 30, 60 y 100 por uno. En otras palabras, una espiga. Vamos a usar el trigo. Yo cuando era chico me gustaba contar, a ver, ¿cuánto hay en una espiga? Y no hay 2 espigas iguales. Y entonces, algunas espigas tenían 30 semillas, trigo. Otras espigas tenían 60 y otras tenían 100. Es exactamente lo que ocurre con nosotros hoy. A mayor cantidad de semillas es mejor trabajo. Pero ¿por qué una planta crecía y daba solo 30 y la otra, la tercera, hasta 100 por planta? Bueno, el Señor sabrá. Hoy pasa la misma cosa. No todos somos iguales. No todos tendríamos el mismo resultado cuando compartimos el Evangelio, pero tenemos que hacerlo. Si hay algún lugar donde uno dice, yo no sé si lo que estoy haciendo vale algo o no, es cuando transmitimos por radio. Claro, cuando la gente escribe o
nos comunica que están escuchando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero uno quisiera ver. Creo que nosotros somos a veces infantiles toda la vida y no crecemos, y tenemos que aprender a depender del Señor y saber que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, como dice el apóstol Pablo. No es en vano. Algún día veremos los frutos de lo que habremos hecho aquí. Y después viene el trigo y la cizaña. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Tal vez para nosotros no sea tan claro, pero enseguida vamos a aclarar un poco. Hasta donde sabemos, la plantita de cizaña se parece mucho a la del trigo, y solamente las personas que trabajan sembrando y siempre con este tipo de siembra reconocen. Y es una parábola. Y él dice, bueno, algo así ocurre con la predicación del Evangelio, etc. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? Cuando, al aplicarlo a la vida práctica, cuando una persona predica el Evangelio y ve que la gente está respondiendo y se está levantando una congregación, tal vez una iglesia nueva, el enemigo no está de brazos cruzados y va a tratar por todos los medios de sembrar el engaño, y lo va a sembrar. Y como se parece, hay muchas cosas que se parecen. Por ejemplo, ¿ustedes creen en la Biblia? Sí, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, nosotros también. Pero ustedes no creen que hay que guardar el sábado. Y luego llevan y le leen en Éxodo, por ejemplo, 31. Y dicen, ¿y qué dice aquí? Dice que el sábado hay que guardar. Y como la persona que está hablando sobre esto es nueva en la fe, no tiene idea cómo combatir esa herejía, cae en la trampa. Y ya para el domingo siguiente no vino. Y el pastor llama hermano, un hermano nuevo. ¿Qué pasó que no lo he visto ayer? No, yo ahora voy el sábado a tal o cual iglesia, que ustedes ya saben cuál es. Ok. Y entonces, es tan fácil convencer a una persona sin el conocimiento bíblico, leyendo del versículo 12 en adelante en Éxodo 31. Habló además Jesús a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Si la persona que escuchó esto por primera vez no prestó atención, va a decir, acá dice que se les dijo, vosotros guardaréis mis días de reposo. Y es muy fácil de entender que en las versiones ahora,
equivale a sábado. Entonces hay que guardar el sábado. Lo que no se fija la persona nueva, en lo que no se fija, es esto. Cuando dice, los hijos de Israel, versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros, los hijos de Israel, guardaréis mis días de reposo, porque es señal ¿entre quién? ¿Entre paraguayos? No. Señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifica. Y sigue. Pero aquí está la cizaña. Viene el enemigo. Entonces uno dice, como ellos querían, esos siervos del sembrador, dijeron, ¿quiere que vayamos y arranquemos? ¿Pensó usted alguna vez, hizo este trabajo? Por ejemplo, usted sembró algo en su huerta y al ladito mismo está creciendo otra plantita. Tal vez una ortiga. Y usted dice, bueno, yo no tengo miedo de la ortiga. Y usted dice, yo voy a meter mis índice y pulgar más adentro, voy a sujetar esta planta que yo quiero salvarla y saco aquella. ¿Siempre les resultó bien eso? No. Con demasiada frecuencia ocurre exactamente lo que dice el Señor les dijo. No sea que sacando lo malo saquen lo bueno. ¿Por qué? Porque esta planta que queremos salvar está tan cerca la una de la otra que al sacar esta, prácticamente sacamos las dos. Y entonces echamos a perderlo todo. Así que Él dice, no, dejen que crezca los dos, que crezca lo uno y lo otro. Dejen que la falsa doctrina siga su curso. Dejen que tal y cual siga predicando el engaño. Dejen que siga esto. Y ustedes sigan sembrando la buena semilla. Y dejen que aquello continúe también su curso. Llega el día de la cosecha, yo me voy a encargar de eso. Podría ser muy difícil, diría, no, pero ¿cómo? Ahora es mucho más fácil que después. Aparte de eso, están consumiendo la savia, esa ortiga o cualquier otra planta que es dañina y mala y usted no quiere que crezca. No, dejen que crezca. Llegará el día. Bueno, alguien diría, no, pero eso es injusto. Eso es injusto porque ¿qué culpa tiene si la planta hablara o las plantas? ¿Qué culpa tiene la planta que alguien sembró su semilla tan cerca de la otra y no entiende que está mal? Vamos a poner eso en términos humanos. ¿Qué culpa tiene alguien que cayó en una herejía y vivió toda su vida sumido en esa herejía? ¿Por qué no se sacó a esa herejía a la fuerza, de alguna manera? Bueno, el catolicismo romano, por ejemplo, hizo mucho crimen matando a los hugonotes, por ejemplo, a los cristianos en general, incluso a miembros de otras iglesias, ya en la época incluso de Lutero. ¿Qué ganaron? Desarraigaron, erradicaron. ¿De quién es el trabajo para hacer la obra del Señor a la fuerza? Matando, quemando, decapitando. Es lo que hicieron. Eso no funciona. Entonces el Señor dice, dejen. No es culpa de ustedes que el enemigo haya venido y sembrado cizaña. Dejen que crezca. A mí me gustan estas parábolas porque son muy claras. No, versículo 29 le dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella trigo. O sea, al tratar de sacar lo dañino, lo malo, ustedes dañen lo correcto, lo bueno, lo santo, lo puro. Dejen que haga el dueño del campo, el dueño de toda esa siembra. Luego tenemos la parábola de la semilla de mostaza. Está en el versículo 31 en adelante. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo.
el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Siempre tengo mucho cuidado con las aves del cielo. Y aunque aquí uno podría decir que está hablando de algo muy pequeño, que sería el Evangelio, que es el grano más chiquito, que llama aquí de la mostaza, etc. Y que luego crece de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en esa planta que es un arbusto. Los nidos las aves no hacen en arbustos, generalmente hacen en una planta bastante grande, qué sé yo, 6, 7, 8 metros por lo menos, o más alto. Ellos pueden volar, etc. Y son muy inteligentes las aves y porque saben que es mucho más seguro, más lejos de la tierra. Pero esto es un arbusto, es lo que dice. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que el hombre tomó y lo sembró en su campo. Bueno, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Qué cosa? La semilla de mostaza. Pero luego, cuando germina y cuando crece, sorprende. Tal vez al continuar vamos a ver la respuesta completa a esto. Yo no quiero avanzar más en esto. Vamos ahora a la parábola de la levadura. Y hay una cosa allí que yo dije, ¿qué quiere decir eso? Y no quiero dormir tranquilo hasta encontrarle la vuelta. Y la encontré. Había pensado ya, porque incluso hacen esa pregunta por la radio. Dice así, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es la parte difícil. Primero, mujer, que esconde en 3 medidas. ¿Por qué mujer y por qué esconde en 3 medidas? Una cosa sería tomar la mostaza la levadura y esconder y ya está. En primer lugar, la levadura, si uno lee, por ejemplo, el capítulo 12 y también otros capítulos de Deuteronomio, se dará cuenta, o de Éxodo en este caso, ellos tenían que comer el panes sin levadura y todo eso. La levadura tiene una connotación siempre negativa. Esa parte es fácil. La otra parte es más difícil. Y vamos a probar esto. En el capítulo 5 de 1 Corintios, donde se habla de un grave pecado de incesto, Pablo se pregunta una pregunta retórica. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y eso mismo se repite con una diferencia en cuanto al pecado, a los Gálatas. Dice en el capítulo 5, en el nombre, dice versículo 4 del capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo les dice qué hacer con ese hombre que era un cochino, perverso, pervertido. Incluso en el versículo 13, que es el último, dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de vosotros. ¿Qué le parece a usted el apóstol Pablo o a alguien encargado, un anciano de la iglesia? Dice, hermanos, tenemos aquí un hermano perverso y vamos a tratar a cómo echarlo de la membresía. Y lee todo esto. Vamos a leer desde el versículo 4, 1 Corintios 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esa es una cosa. Y ahora sí, de aquí vamos a la epístola también de Pablo, pero a los Gálatas encontramos de nuevo el problema de la levadura.
Antes de eso, para aquellos que se interesan, en Deuteronomio 22:30, luego también en Levítico 20, versículo 11, se habla del problema también de la cuestión el porqué de no levadura, y por eso se sabía. Gálatas 5:9, yo di esa cita ahí. Hoy no tenemos, porque no hace falta bosquejos. Ya está todo bosquejado en la Biblia. Gálatas 5:9, a ver qué dice en Gálatas 5:9. ¿Okay? Dice así. Versículo 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La única diferencia que tenemos en la parábola es, aquí solamente habla, y es la mujer que esconde en 3 medidas. Mujer, cuando no está directamente aclarado, no es literal que se trata de una dama, siempre significa una iglesia, falsa o verdadera. Así se llamaba Israel, puede ser esposa, etc. Siempre, en todos los casos, a menos que diga esposa de tal ahí cambia. Pero cuando es alegórico, y esto abunda mucho en Apocalipsis, Babilonia la grande, la ramera, se usa mucho esa terminología allí. Bien, pero vamos a ver qué dice aquí. Esa levadura que ella tomó, escondió en 3 medidas. ¿Cuáles eran esas 3 medidas? Yo creo que la tenemos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32. Yo cuando estuve viendo eso digo, pero ¿cómo entender esto? Dice, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3. Judíos, gentiles e iglesia de Dios. No sean tropiezo. Como la levadura es siempre la connotación de falsa doctrina, en Corinto ellos también estaban contaminados con este asunto, especialmente la inmoralidad predominaba. Podía afectar a estos 3 grupos, y esta falsa iglesia ya había escondido en 3 medidas, tal como dice aquí: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Judíos sabemos quiénes son, ¿ok? Gentiles somos nosotros. La iglesia de Dios se compone de unos y otros, judíos y gentiles. Comenzó con los judíos. Y yo creo sinceramente que 1 Corintios 10, versículos 31 y 32, especialmente el 32, está hablando de cómo la falsa doctrina, esa mujer de falsa iglesia que representa la falsa iglesia, ya había escondido de esta levadura, que es falsa doctrina, para los judíos, para la iglesia de Cristo y para los gentiles. Si la iglesia en Asia Menor se componía solo de gentiles, esa falsa doctrina, algún tipo de falsa doctrina ya estaba lista. Por eso, fíjense bien, el verbo esconder. Escondió. ¿Por qué escondió? ¿Por qué escondió la levadura? Bueno, porque solo ella, astuta como era, la falsa enseñanza, sabía cuándo sacar a luz esto, cuándo contaminar la masa. ¿Y qué es la masa? Y la masa es la iglesia. Así sean solo judíos, como ocurrió en Jerusalén, así sean judíos y gentiles, así sean solo gentiles.
y ella escondió. Llegó el momento cuando la contaminación vino. Tanto es así que hoy muchos ni saben a quién creer ni en qué creer. ¿Por qué? Porque lo más atractivo que es lo leudado, y la levadura tiene un significado negativo. Iglesia falsa. De ahí en adelante me parece que no es difícil entender. Yo digo, ¿cuánto madrugó el Señor para advertirnos de esto? Este versículo 33 de Mateo 13 debemos tenerlo en cuenta, es demasiado claro. Y luego, en el 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien. Ahora, ¿por qué él hablaba por parábolas? Bueno, porque la gente no estaba capacitada para entender de lo que él hablaría. Y allí había judíos, y ya lo habían rechazado como el Mesías, Dios con los hombres. Pero hablando así, con el correr del tiempo, incluso cuando él ya partió, muchos comenzaron a pensar que esto ya lo tenían, sobre todo cuando Mateo escribió su evangelio. Luego Jesús explica la parábola de la cizaña, que ya nosotros vimos, pero vamos a leer 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír, oiga. Luego dice el tesoro escondido. Es otra parte que tanto me gusta. Y también hay muchos errores aquí para interpretarlo. Por ejemplo, dice, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí hay muchas cosas. Primero, ¿quién es el que compra el campo? ¿Qué es el campo? ¿Qué es el tesoro escondido en ese campo? Bueno, nuestro Señor Jesús dejó toda su gloria, siendo el creador del universo, incluyendo ese campo que es nuestro planeta. El tesoro somos nosotros. Él nos creó a su imagen y semejanza. El león no tiene su imagen y semejanza. El tigre tampoco, los monos tampoco. Son animales que no tienen nada que ver ni con evolución ni nada de eso. El hombre, el ser humano, es el único de quien se dice que será semejante a él. En el capítulo 3 de 1 Juan dice que ahora, ¿cómo es que dice allí exactamente? Dice en capítulo 3,
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Solamente nosotros, los seres humanos, los que creyeron en Él. Ahora, el campo es el mundo y viene ahora el que descubre. Y entonces vamos a ilustrar en una forma muy humana. Dejemos por un lado, por un momento ahora, a nuestro Señor y hablemos así en términos completamente humanos. Vamos a suponer que alguien por ahí sale y accidentalmente encuentra un verdadero tesoro en un campo que no vale mucho. Y va y habla con el dueño y dice, yo quiero comprar esto, tu campo. ¿Cuántas hectáreas son? Bueno, son 30 hectáreas. Pero no tiene nada bueno, él nunca descubrió. Aquí no hay nada que valga la pena. No, pero yo lo quiero comprar. ¿Cuánto pides? Y cuando el hombre ve que el dueño del campo que viene realmente quiere comprar, ¿qué haría usted? Yo le elevo el precio todo y después peleamos de ahí. Si bajamos o no. Yo creo que Oscar haría lo mismo, ¿no? Sí, total, necesitamos dinero. ¿Qué problema hay? Él vino, él buscó, él se ofreció a comprar. Que compre, si puede. Bueno, y supongamos que esos 30 hectáreas, yo le digo, son $100,000 que tienen que pagar por eso. ¿Y puede venderme hoy? Yo creo que el hombre diría, qué raro, ¿por qué no pedí más? Pero bueno, ¿no nos pasa eso a nosotros a veces? Bueno, y entonces el dueño va a sospechar, va a decir, ¿por qué tanto quiere vender? Resulta que el hombre andaba por el campo y descubrió un verdadero tesoro que vale mucho, mucho más que esos 100,000, tal vez $1,000,000. Y él dice, ¿qué es eso de 100,000? No es nada. Yo igual, pero él no tiene ese dinero. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Incluso entrega su propio cuerpo y es clavado de una cruz, con tal de comprar lo que para él es un tesoro. Por eso dice claramente, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. También dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. A nadie le interesaba tanto como a él. Él realmente quiere que el mayor número posible, que todos sean salvos. Es exactamente lo que Pedro dice. Fíjense, en 2 Pedro 3, él dice que si de él se trata del Señor, él quiere la salvación de todos. Dice, mas oh amados, versículo 8, capítulo 3 de 2 Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él pagó un precio alto. De ahí que cuando habla del campo, cual un hombre halla y lo esconde, ese hombre es nuestro Señor, ese campo es nuestro planeta y todos los 700,000 millones de habitantes que viven aquí. Y Él ya pagó, y Él quiere que todos aquellos que habitan en este planeta le reciban por Salvador. Yo creo que este tipo de texto para evangelizar es muy útil. Pero hay más. El 45 dice,
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy parecido a lo anterior. Una buena perla. ¿Por qué? ¿Qué es perla? Yo conozco chicas que se llamaban perla. Había una perla hace muchos años acá que yo tuve la ceremonia. Ella se casó y yo tuve a mi cargo la ceremonia nupcial. Pero hace muchos años, estoy hablando de 1960 por ahí, en mi vida anterior. ¿A qué? ¿Usted se reencarnó? No. Pero yo recuerdo muy bien ese caso. Ella se llamaba Perla. Me pareció muy lindo nombre. Pero, ¿qué es lo que esto significa? Un mercader que busca buenas perlas. El mercader, para la época cuando Jesús habló esto, eran aquellos que andaban en sus sulkis. Creo que ustedes conocen ese carrito que son 2 ruedas, tirado por caballos, y tiene elástico muy bueno, uno va y es cómodo, solamente que a fuerza de sangre, usted no puede ir a 80 kilómetros por hora. Así que tiene que conformarse despacito, pero no hay accidentes ni nadie maneja borracho. Así que ese anda bien. Y si está borracho, anda así todo el tiempo y el caballo clac, 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 sigue. No. Pero no, era un mercader, él no quería perder ninguna oportunidad. Y busca buenas perlas. Cambia de lo anterior, porque buenas perlas, él busca algo valioso. Vamos a suponer que un cristiano tiene mucha oportunidad para ganar mucho dinero. En Rosario, Argentina, había un hermano llamado Samuel Libert. Muchos de ustedes seguramente lo conocieron. Él tenía mucha capacidad y él trabajaba en un banco, ganaba muy buen dinero. Los pastores nunca ganan gran cosa, así que tienen para comer y vestir y todo eso, pero no mucho más allá. Entonces, él se dio cuenta que el Señor tenía para él otra actividad, dejó el banco, dejó el sueldo cómodo, dejó su puesto bastante elevado y fue pastor hasta el día de su muerte. Murió hace cosa de, tal vez 3 años y partió. Buenas perlas. No sé si usted es una perla mau o es una verdadera y buena perla. Cada uno tiene que ser. Y por eso, fíjese, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, si usted quiere comparar esto con la iglesia, compárela. ¿Por qué? Porque ella, la perla. Y para él, eso es su iglesia, compuesta de tantos y tantos, de millones y billones de hombres y mujeres regenerados por el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que sigas guiándonos para que la entendamos cada día mejor y tú tengas el lugar que te corresponde en nuestra vida. Gracias te damos por ser tan claro en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.